Talos vio en sus ojos la muerte de la galaxia. Ardían con un brillo interior en el que relucían los sueños de conquista que plagaban cada instante que pasaba despierto, aunque también estaban teñidos de una rabia desesperada por el ansia de vengarse contra el corazón del imperio. Al igual que el propio caos, Abaddon era un cúmulo de contrastes. Gracias por venir a verme, hermano. He contestado a tu llamada, señor de la guerra. Las retículas de adquisición de objetivo del Amo de la Noche se centraron en el comandante de la Legión Negra y emitieron una serie de destellos blancos al detectar las armas que llevaba encima. La garra de Horus, el volter de asalto acoplado a la gran cuchilla relámpago, la espada que colgaba en la cadera del Señor de la Guerra. ¡Amenaza! Parpadeó una runa de alerta Nostrama a lo largo de su visualizador retinal. Talos no la borró del visor. ¿Pero no te arrodillas? Yo solo me arrodillo ante mi primarca, señor de la guerra. Tras su muerte, no me inclino ante nadie. No pretendo ofenderte. Ya veo. La atención de Talos se vio atrapada por la garra de Horus durante un momento cuando el Señor de la Guerra señaló con un gesto a la puerta con aquellas garras grandes como guadañas. Hermanos míos, así como mis honorables invitados de los Amos de la Noche, déjenos a solas. El profeta y yo tenemos mucho que discutir. El enlace de comunicación de Talos se activó con un chasquido. Sus hermanos, desconfiados, le dejan en claro que están atentos ante cualquier sonido. Una vez que estuvieron solos en el comedor en ruinas, Talos estudió con detenimiento la sala, desplazando los ojos por aquel desastre. ¿No es esta la clase de lugar en la que me habría esperado encontrarte, señor? No. Un comedor destruido en las torres de una prisión. No es el sitio donde cabría esperar encontrarme a aquel que nos lideró a todos una vez. Todavía los lidero, Talos. Bajo cierto punto de vista, sí. Quería caminar por los pasillos de esta torre prisión en persona, y no tengo el tiempo, ni el deseo de concertar ceremonias innecesarias. Estaba aquí y exigí tu presencia, así que la reunión se celebra aquí. Talos sintió cómo le hormigueaba la piel ante la superioridad en el tono de voz del comandante. ¿Quién era él para hablarle así a uno de los hijos de Konrad Curze? Un capitán de una legión fragmentada, retorcido por los favores concedidos por los demonios. Merecía el respeto por su poder, pero no obediencia, tampoco lealtad ni servidumbre. Aquí estoy, señor de la guerra. Ahora dime el motivo. Para que pudiera verte cara a cara. La Legión Negra cuenta con su propio grupo de hechiceros y profeta, Talos. Eso he oído. Son muy valiosos para mí, además de ser vitales para mis planes. Le doy una gran importancia a sus palabras. Eso también lo he oído decir. En efecto, Y me pregunto, ¿dónde encajas tú? ¿Estás contento con la existencia que te ofrece tu legión? ¿Respetan tu don por lo que es? Entonces le quedó claro. Para Talos se hizo evidente el motivo de la reunión. ¡Qué falta de sutileza tan alarmante! El Amo de la Noche contuvo un gruñido de la rabia, y sus ojos se entrecerraron sobre la parpadeante runa de amenaza que todavía estaba presente en su visualizador. Los sistemas de su armadura monitorearon sus crecientes pulsaciones, y al sospechar que iba a haber un combate, inundaron sus venas con potentes estimulantes químicos. A Talos le llevó varios instantes exhalar el aliento y a hablar mientras hacía caso omiso al ardor que sentía en sus músculos cargados de energía. Soy una especie diferente a las criaturas que tú llamas hechiceros, señor. ¿Crees que no percibo la desaprobación en tu tono? Evidentemente no, mi señor. Es asco, no simple desaprobación. En ese instante, Abaddon lo miró, con las cuchillas de su venerable garra cortando el aire en silenciosos y lentos tajos. Casi parecía ser un hábito suyo, semejante a la forma en la que un hombre que se aburre se haría crujir los nudillos. Las garras del saqueador siempre se movían, siempre cortaban, aunque solo fuera el aire. Me insultas, Amo de la Noche. No puedo cambiar el espíritu de mi legión, señor de la guerra. Soy, como me has llamado, un Amo de la Noche. No soy ningún hechicero al que haya tocado la disformidad.
ni un tejedor de hechizos caído en el caos. Comparto la semilla genética del acechante nocturno, de mi padre, y no de los poderes siniestros. Heredé yo este don. Tu sinceridad es estimulante. Me sorprende que pienses así, señor de la guerra. Talos, se está preparando otra cruzada negra. En aquel momento, el señor de la guerra se detuvo. Alzó la garra y Talos se vio obligado a recordar un cuadro que había visto una vez de Horus, aferrando un mundo ardiendo con ese mismo guantelete. Él había asumido, aquella vez, que el mundo se suponía que debía ser Terra. Así pues, era irónico que el cuadro representase el fracaso definitivo de Horus. En su garra ardía el único mundo que no había podido conquistar. Esta vez los mundos fortaleza que rodean la puerta de Cadia arderán, hasta que su superficie no sea más que un recuerdo ceniciento. Esta vez, la misma Cadia morirá. Talos observó con atención al señor de la guerra, quien no dijo nada hasta que su narcisista éxtasis se desvaneció y abrió los ojos de nuevo. El amo de la noche rompió el silencio que se prolongó entre ellos, caminando hasta el cadáver de un recluso. Se arrodilló al lado del cuerpo. El hombre había perdido gran cantidad de sangre sobre los restos de la mesa en la que yacía, pero había muerto por el amplio y contundente traumatismo en uno de los lados de su cabeza. Talos mojó 2 dedos en el charco de sangre coagulada del mortal y se los acercó a la rejilla del casco para poder oler el aroma cobrizo. Estaba ansioso por saborearla, por dejar que la sustancia vital fluyese por su físico mejorado genéticamente y que éste lo absorbiera en sus venas para poder percibir el fantasmal eco de los sueños de aquel hombre, sus miedos, sus deseos y terrores. Aquella era una de las maravillas de la fisiología Astartes, catar la vida de aquellos cuya sangre había derramado, un don de cazador ciertamente. Parece que mi promesa no te impresiona demasiado. Con todos mis respetos, señor, todas tus anteriores cruzadas han fracasado. ¿Eso crees? ¿Acaso eres uno de los miembros de mi círculo interior para juzgar si se llevaron a cabo mis planes y se consiguieron mis objetivos? Tú le haces daño al imperio, pero en realidad nunca avanzas en la consecución de nuestra causa. ¿Me preguntas si los amos de la noche se unirán a ti cuando ataques Cadia? No puedo hablar por mi legión al completo. El elevado te seguirá, como siempre hace. Estoy seguro de que muchos de nuestros jefes harán lo mismo. Abaddon hizo un gesto de asentimiento, como si aquello confirmase lo que había dicho. Las venas de sus mejillas se oscurecieron cuando sonrió de nuevo. Hablas de desunión. Tu legión carece de un líder firme. Muchos aseguran ser el heredero del acechante nocturno. El maestre de la guerra ha desaparecido, pero su reivindicación no tenía mayor peso que las demás. A pesar incluso de poseer una de nuestras reliquias simbólicas, existe un número excesivo de líderes que tienen artefactos similares y que nuestro padre se llevó antaño. El capitán Arcerus dirige la mayor coalición de compañías, pero su insistencia en un mando unido apesta a desesperación y a necesidad. No ha aparecido ningún auténtico heredero, como hiciste tú con tu legión. El trono de nuestro padre permanece vacío. De nuevo capto el desasosiego en tus palabras. No lo escondo, señor de la guerra. Admirable. Así pues, dime, ¿es que acaso no clama tu corazón por tomar ese trono para ti? No. Has vacilado. Has formulado una pregunta difícil. Abaddon se acercó más a Talos, y sus botas aplastaron los escombros con cada pisada tronadora. Los cascos y cráneos humanos empalados en las estacas de trofeos cascabelearon al unísono, creando una melodía repiqueteante semejante a la de algún instrumento musical primitivo. ¡Amenaza!, parpadeó la runa, y el amo de la noche miró a través de su visión enrojecida del señor de la guerra, quien ya se hallaba a menos de 10 metros de distancia. No fue capaz de evitar compararle con el portador original del título, Horus, el amado hijo del emperador, el señor de las 18 legiones. Talos solamente había visto al primer señor de la guerra en una ocasión, pero había sido un momento de devastadora potencia en la tormenta que se había convertido su memoria. Vi al primer señor de la guerra,
Una vez. ¿Dónde? En Tarremar. Luchamos junto a los lobos lunares en la ciudad capital. Abaddon mostró abiertamente el desprecio que sentía por el uso del primer nombre de su legión, anterior a que se convirtieran en los hijos de Horus, en honor a su primarca, y mucho antes de que se convirtiesen en la Legión Negra para expurgar la vergüenza del fracaso de su padre. Los lobos lunares eran días de ceguera y de guerra basada en lo más oscura de las mentiras. ¿Cierto? Pero aquellos también fueron días de unidad. Replicó Talos mientras recordaba la majestuosidad de Horus, cabeza de su legión, con la armadura blanco grisácea pulida hasta tener un acabado perlado y marfileño. Era humano, pero más. Era Astartes, pero más. Dentro del primer primarca se concentraba todo lo que era grande y glorioso en la humanidad, destilado hasta la perfección por los forjadores de carne y los tejedores de genes de los laboratorios fortaleza oculto del emperador. Estar ante su presencia era bañarse en luz, quedar inundado por una inspiración más vital y real que los ardientes compuestos químicos que fluían por la sangre de un Astartes. Horus lo atraía todo hacia él, como un eje alrededor del cual todo giraba. Se transformaba en el corazón de la batalla, en un vórtice de matanzas que resultaba intocable para la sangre y el barro del campo de batalla, incluso mientras sesgaba las vidas del enemigo. Miró a Abaddon y no pudo pensar cómo cambian los tiempos. ¿Qué recuerdas del señor de la guerra, Horus? Me dolieron los ojos en su presencia, incluso desde tanta distancia. Nací en Astram. Los amos de la noche son tan literales. Todavía no me has dicho tus motivos para convocarme, señor de la guerra. Seré breve entonces. Después de todo, tenemos una cruzada que forjar en los próximos días. Dime, profeta, ¿has visto algo de la guerra por Crite en tus visiones recientes? No. No. Sencillamente, no. ¡Cuánta elocuencia! No he visto nada que pueda ayudarte con tu plan, nada que pueda proporcionarte nueva información o servicio alguno. ¿Pero has visto algo? Nada que tengas derecho a saber. No es que sea famoso por mi paciencia, pero me basta con confirmar lo que ya sospechaba. Eres un vidente y has visto lo que va a pasar. Parece ser que mis visiones te interesan bastante. Creía que tenías tus propios hechiceros, señor de la guerra. Tienen dificultades para penetrar en el velo de la disformidad. Tú evidentemente has hecho lo que ellos no pueden. Has visto el futuro. No debería sorprenderte que un comandante desee fervientemente una información de ese calibre. Talos, hermano mío, quiero hacerte una oferta. La rechazo. ¿A qué viene ese rechazo tan irrespetuoso? Por primera vez, Abaddon frunció el ceño y torció la boca, y esa mueca dejó al descubierto unos dientes sucios y ennegrecidos, tras aquellos labios de color azulado. Te agradezco el honor de lo que quiera que pudiera ser una oferta, pero mi respuesta es no. Si me estás ofreciendo la oportunidad de ponerme al mando de toda la 8ª Legión, me niego porque es una tarea imposible, ni porque no es algo en lo que esté en tu mano conceder. Si me estás pidiendo que abandone mi legión, me niego porque no tengo interés en hacer tal cosa. Desprecias mi oferta sin ni siquiera haberla escuchado. Tu oferta no será de mi interés. Queda muy poco de cualquiera de las antiguas legiones en nosotros, señor de la guerra. Ya no creo que vayamos a ser los verdugos del imperio. Ya no creo que estemos siendo fieles a nuestros padres. La corrupción ha clavado profundamente sus garras en muchos de nosotros. ¿Entonces por qué sigues luchando? Le preguntó Abaddon sin dejar de mirarlo fijamente, con los dientes apretados y los ojos inyectados en sangre. Porque eso es lo único que me queda. Nací para combatir y fui forjado en los fuegos de la guerra. Soy un Astartes. Lucho porque lo apropiado es que luchemos. El emperador abandonó la gran cruzada y exigió a la humanidad que le abriese el camino de su ascenso hasta convertirse en una deidad. Yo no espero derribarlo del trono dorado, pero tal arrogancia, tal maldad,
ha de combatirse siempre. ¿Y qué hay de Kurtz? No pronuncie su nombre con esa falta de respeto, Abaddon. Talos se acercó a él con los músculos tensos. ¿Es que crees que me intimidas, gusano? Creo que me he dirigido a tu primarca por su título, el primer señor de la guerra. A pesar de su gran fracaso, honrarás del mismo modo al señor de mi legión, quien demostró que tenía razón incluso en su propia muerte. Entonces dime, ¿qué hay del acechante nocturno? ¿Es que su asesinato no significa nada para ti? El emperador traicionó a mi progenitor genético. Incluso sin los ideales de la gran herejía, la simple necesidad de vengarme sería suficiente como para vivir solo, con tal de ver caer al imperio. Respeto a los amos de la noche como mis hermanos, pero tiene razón. Ustedes son una legión fragmentada. ¿Y la legión negra no lo está? El señor de la guerra se dio media vuelta y su voz se convirtió en un murmullo amenazador. ¿Qué es lo que has dicho? Amenaza, amenaza, amenaza. Parpadeó la runa. ¿Tú peleas, señor de la guerra, porque piensas que todavía se puede ganar? Tras siglos de derrotas, tras los fracasos de las cruzadas negras, tras las luchas internas y la guerra que ha debilitado a tu legión y que la ha arrojado a la ignominia junto con las demás legiones, ¿o no es verdad que tus guerreros están esclavizados a los demonios para que de ese modo contrarrestar las tremendas pérdidas que ha soportado la legión desde la muerte de tu primarca? Ustedes absorben fuerzas de otras fuentes, porque el poder de su propia legión casi ha desaparecido. La respuesta a aquella declaración fue el silencio. Un silencio que Talos interrumpió de nuevo. Esta reunión no es más que una muestra de todo eso. ¿Te preguntas el modo en el que mi poder puede ayudar a tus debilitados ejércitos? Abaddon podría haberse reído. Reírse habría sido la reacción propia de un gran líder. De permitirle aquel comentario de un guerrero de menor rango, de hacerlo entrar en razón para que aceptara su forma de pensar mediante la persuasión, aunque todo lo que dijera fuera falso. Sin embargo, Abaddon no era ese tipo de líder. A pesar de ello, fue lo suficientemente agudo para, al menos, darse cuenta de que a Talos nunca podría engañarlo. El Volter de asalto tronó una sola vez. 2 proyectiles salieron rugientes de las bocas. Una descarga por partida doble dispersada desde un par de aullantes fauces demoníacas esculpidas en bronce sucio. La placa pectoral de Talos, con su resplandeciente águila profanada de marfil pulido, crujió bajo el impacto, pero no fueron los proyectiles en sí lo que hicieron desplomarse de rodillas. Fue el gas que surgió como una exhalación neblinosa de tinte negruzco que se propagó a su alrededor. De rodillas incluso antes de llegar a pestañear, en su visualizador retinal aparecieron una serie de alarmas y de alertas rúnicas parpadeantes que le indicaron que sus signos vitales caían en picado. El espíritu máquina de su armadura estaba furioso y Talos sintió a través de sus sistemas de conexión el creciente deseo de destripar a cualquier ser viviente que se le pusiera por delante. Era el instinto Astartes, el instinto de defenderse, acabando con todas las amenazas presentes. ¡Visión! ¡Rapaz! Su mirada quedó cubierta con el lienzo de azules fríos de su visión térmica, pero por alguna razón siguió sin ser capaz de penetrar el asfixiante gas. Veneno. En realidad lo estaban envenenando. ¡Abaddon! ¡Morirás por esto! Voy a hacerte una oferta, profeta. La voz del señor de la guerra le llegaba desde algún sitio que no era capaz de ver. Apenas podía levantar la cabeza. Ni siquiera había sido capaz de mirar el águila partida de su placa pectoral, ni evaluar los daños que había sufrido la armadura. Las listas y los números que desfilaban a lo largo de su visión le decían todo lo que necesitaba saber sobre su estado. Envenenado. ¿Cómo era posible algo así? El gas, la niebla demoníaca. ¡Mátalo! ¡Antes de morir! El pensamiento surgió de forma súbita desde las profundidades de su mente. Por un momento, aquella sensación tan extraña lo dejó helado. El señor de la guerra continuó hablando. Y si no la quieres escuchar de mis labios, la tendrás que escuchar de mis aliados.